Lectura comentada de la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 14 al capítulo 16. Entendimiento espiritual de la voluntad de Dios, acciones de acuerdo a la voluntad de Dios, orden y adoración en el tabernáculo. Una vez establecido David en su reino, se dio cuenta que Dios lo había confirmado en el reino a través de la acción de uno de los reyes importantes de aquellas regiones, el rey de Tiro, llamado Hiram, quien después también construyó alianzas con él para seguir extendiéndose en su influencia por todas aquellas regiones. Este rey le envió a David embajadores, así que reconoció la legitimidad de David como rey, pero no solamente hizo esto, también le envió madera de cedro, que en aquellos lugares es muy apreciada, y también le envió albañiles y carpinteros para que le edificaran una casa. Al parecer, la gente de Tiro tenía la habilidad de la construcción porque fue una muestra de buena voluntad, agrado y confianza para el rey David. Esta acción le hizo entender a David que Dios lo estaba confirmando como rey sobre Israel. Aunque David sabía por las acciones de Samuel de haberlo ungido y también que Dios lo había designado como rey. Pero ahora también se da cuenta y tiene un entendimiento de carácter espiritual donde sabe que está haciendo lo que es correcto delante de Dios, y por lo tanto ese entendimiento espiritual lo lleva a esta conclusión de que Dios está confirmando su reino. Los creyentes tenemos también la capacidad de entender cuándo es que Dios se agrada de nuestros actos, y no por una simple deducción o un sentimiento que gobierne nuestros ánimos, sino porque existe en nosotros una capacidad espiritual que debe gobernar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Esto es lo que más adelante en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le llamará inteligencia espiritual, que no es la capacidad de la mente, sino la obra del Espíritu Santo que guía de acuerdo a nuestro conocimiento del Señor a llevar a cabo las acciones que han de glorificarlo. Por supuesto que hay un ejercicio de nuestra mente y de nuestro corazón en ello, pero no son los que propician nuestro entendimiento de que es aquello a lo que Dios le agrada, lo que hacemos. Ahora, el mismo David, una de las cosas que hizo en esta confirmación de su reino y que la hizo como una de sus prioridades fue traer el arca de Dios a Jerusalén. Pero recuerden que en la primera ocasión cuando lo intentó, Dios trajo juicio sobre Usa porque tocó temerariamente el arca. Pero aun cuando David se entristeció por todo esto, reconoció que había hecho mal, porque para guiar el arca había puesto a dos hermanos que aun cuando no es del todo concluyente que eran de la tribu de Leví, no les correspondía a ellos llevar y cuidar el arca. Dios había sido muy específico a este respecto y a quién le correspondía esta labor, que era precisamente a la familia de los coatitas. Y David así lo reconoció diciendo: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y luego reconoce la anterior acción como un error al decir: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Entonces ahora David hace lo correcto, porque no solamente es saber lo que se debe hacer, sino corregir y hacerlo. Y nos dice la narración: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre los hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Pero lo que nunca debemos olvidar es que para hacer lo correcto, primero debemos saber qué es lo correcto, y eso requiere un estudio adecuado y sistemático de la palabra de Dios. Al parecer, David había pasado por alto esto, y ahora lo hizo. Junto con eso también organizó la nueva estancia en una tienda que no era la original. La estancia del arca estaría en Jerusalén y el tabernáculo construido en el desierto estaba en otra parte. Así que David quiso llevar el arca a Jerusalén con el propósito de construir allí un templo para resguardarla, lo cual posteriormente lo hizo su hijo Salomón. Pero lo que sí hizo David fue organizar el culto de adoración poniendo músicos y levitas encargados de esto, los cuales siguieron hasta el tiempo de Salomón. Muchos de estos directores de alabanza, como lo fue Asaf, Emán, Etán, Jedutum, Kenanías, todos ellos, algunos, la mayoría, compusieron salmos, los cuales tenemos aún en la Biblia.
Qué bendición es la alabanza a Dios, sobre todo cuando está enfocada en Dios y en sus perfecciones.